Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos obviamente con las noticias sobre las cuarentenas. A partir del sábado, casi 9 millones de chilenos estarán en cuarentena toda la semana. Se sumó Santiago, Iquique, Viña del Mar y otras 21 comunas a confinamiento. Claro, desde la cartera de Economía hicieron un llamado a restringir en la medida de lo posible la movilidad. Comenzamos con el informe de Davor Juranovic. Hasta hoy había 108 comunas en cuarentena, pero desde el sábado se sumarán otras 24, lo que implica que casi 9 millones de personas estarán confinadas de lunes a domingo. La región metropolitana sumó otras 8 comunas con restricción, entre ellas Santiago. Así miles de negocios deberán bajar las cortinas en el centro de la capital. Hay sentimiento encontrado de que a Santiago Centro le han dado, pero duro, por todos lados. Entonces, es la pregunta que yo me hago, ¿por qué otras comunas no están en cuarentena y Santiago Centro? Acá lo que hicieron perjudicar la economía de todos los trabajadores y trabajadoras que trabajamos por cuenta propia. No pensaron en nosotros. Nosotros no tenemos seguro de cesantía, no tenemos el retiro del 10%. Los casos han aumentado mucho. Así que creo que nada, la salud es lo primero y hay que acatar nomás y cuidarnos. En el norte, Iquique y Alto Hospicio entrarán en confinamiento. También Viña del Mar. La ciudad jardín ya estuvo casi 5 meses en cuarentenas. Ahora, junto a Concón y Valparaíso, estarán restringidos debido a los más de 3.000 casos activos en la zona. Se veía venir por los permisos de vacación y todo. Una medida adecuada porque como está la cosa tan que la gente no se cuida. Terrible para nosotros que nos hemos cuidado. Sobre todo en Viña, la gente de la tercera edad se ha cuidado muchísimo. En todo el país se dispusieron de 1.210 puntos de fiscalización y más de 60.000 uniformados. Quienes sean trabajadores esenciales deben portar sus permisos, pero también un contrato de trabajo o un certificado que acredite sus funciones. Las personas, además de portar el permiso único colectivo, el permiso único va a establecer, porque es responsabilidad del empleador así hacerlo, cuál es la función esencial que desarrolla la persona. Y a eso hay que acompañar el contrato de trabajo o un certificado del empleador que señale la función esencial. Hay 260 controles en la región metropolitana que además se van a ir cambiando, no se van a quedar en puestos estáticos. Es imposible tener un control total y por eso que queremos hacer un llamado a la conciencia de las personas. No vamos a derrotar al coronavirus si no respetamos los protocolos que la autoridad sanitaria nos está pidiendo. Tan preocupantes son las cifras de contagios que desde el Ministerio de Economía hicieron un llamado para restringir lo más que se pueda la movilidad de los trabajadores. Lo que le hemos pedido al sector privado es que haga un esfuerzo con sus trabajadores, que durante las próximas semanas, durante el mes de marzo, se soliciten el menor número posible de permisos a través del registro que entrega el Ministerio del Interior para aquellas comunas que están en cuarentena. Todas las personas confinadas dispondrán de 2 permisos generales a la semana. Sin embargo, para acudir a un vacunatorio no es necesario solicitarlo. Si es por primera vez, lo que debe tener muy claro es el calendario de vacunación. Si el calendario de vacunación dice que día miércoles, por su edad, debe vacunarse, va solamente con su cédula de identidad. Si va a la segunda dosis con su carnet de vacunación, el carnet ya tiene la fecha. Debe ir solamente con el carnet más su cédula de identidad. No necesita ningún otro permiso. Pese a que el país enfrenta una segunda ola, Carabineros ya no dispone de las máquinas portátiles SIM-CAR que permitían pesquisar pacientes que debían cumplir cuarentenas por ser positivos o contactos estrechos. Ahora todos los controles son por vía radial. Aquí hay una licitación pendiente y por lo tanto había una demora, es real lo que usted plantea, pero esto no va a evitar el control de Carabineros, solo lo va a ralentizar de alguna manera. Dependiendo de los contagios, el lunes podrían sumarse más comunas al confinamiento. Todo en medio del proceso de vacunación que ha sido exitoso, pero aún no logra la anhelada inmunidad de rebaño.
Bueno, evidentemente el panorama que estamos enfrentando hoy día por la pandemia es grave. La ocupación de las camas críticas, de hecho, ya superó el 90% a nivel nacional y mientras los contagios aumentan, los fallecidos también se han incrementado de manera alarmante. La autoridad sanitaria afirmó que no se esperan efectos de la vacunación hasta al menos la segunda quincena de abril. Ha sido una semana de cifras críticas que hablan del avance que tiene la pandemia en Chile. La cantidad de contagios, de ocupación hospitalaria y de muertes producto del coronavirus crece en nuestro país. Panorama que tenderá a empeorar, al menos durante la próxima semana. Tenemos incremento progresivo de pacientes críticos que requieren ventilación mecánica por COVID-19. Ya superamos el máximo de camas que tuvimos el año pasado y con la cantidad de casos que hemos tenido en las semanas previas y los datos del informe epidemiológico que sale 2 veces a la semana, lo que uno esperaría en las próximas semanas es que esa demanda va a seguir subiendo. Según el informe del gobierno, en las últimas 24 horas se reportaron más de 6.200 casos nuevos y hay 2.152 personas hospitalizadas por el virus, la mayoría de ellas con ventilación mecánica. Recordando el peor momento de 2020, 172 familias perdieron un ser querido solo en la última jornada, la cifra más alta desde junio del año pasado. Observamos un aumento de casos tal como se observó en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde en plena campaña de vacunación igual hubo un aumento de casos. Porque si bien en Chile el plan de vacunación se ha desarrollado velozmente, aún es apresurado esperar resultados y descensos en los números, al menos no por ahora. La vacuna no va a tener un efecto capullo o un efecto rebaño hasta el 30 de junio del año 2021. Esperamos que después del 15 de abril quizás podamos tener un pequeño efecto. Pero mientras tanto no podemos bajar los brazos. Según el informe ICOVID, la ocupación de camas UCI llega al 94,8% y aunque los pacientes COVID que necesitaban atención crítica habían disminuido levemente, a partir del 3 de marzo han comenzado a incrementarse otra vez. El índice de transmisión además sigue siendo mayor a 1, es decir, un contagiado infecta a más de una persona, lo que está por sobre lo esperado. El proceso de crecimiento de la epidemia continúa por 4ª semana consecutiva, un nivel de ocupación de camas UCI muy alto, por encima del 90% a nivel nacional en promedio, sobre todo en las regiones más habitadas, más populosas, lo cual está generando una presión muy grande al sistema de salud. Proyectan una posible saturación en los servicios de urgencia muy pronto, lo que a su vez, en pocos días y sumado al colapso de las UCI, puede derivar en atenciones graves por COVID-19 en unidades que no son las adecuadas para el riesgo de pacientes. Así al menos lo advierte el Colegio Médico. Eso es muy grave, muy preocupante, porque claramente la calidad de atención que le podemos brindar a esos pacientes en servicios que no están implementados para aquellos y sobre todo con un personal cansado, obviamente hacen que el tratamiento y los resultados de ese tratamiento no sea el óptimo. Los expertos y las autoridades insisten en que hoy más que nunca debemos cuidarnos. Por ahora, las más de 5.300.000 personas vacunadas deben seguir con las medidas de protección que también deben mantener quienes aún no reciben su primera dosis. Al menos podemos pensar que ya nos va quedando el último y más difícil tramo de esta larga carrera contra el virus. Una familia con su hijo de 8 años fue víctima de una violenta encerrona protagonizada por una banda juvenil. Es un delito que junto a los portonazos ocurre 17 veces todos los días, por lo que se propone como medida de prevención hacer cumplir con mayor fuerza la nueva ley que regula el uso de GPS en los vehículos. El escape fue tan rápido que incluso un delincuente corrió media cuadra intentando subir al auto. Primero llegaron en este vehículo pequeño, aún así comenzó el desfile de 6 ladrones. Salían y salían, todos hacia una familia. Veo que me están apuntando una pistola así, ¿no? O sea, me pillaron totalmente desprevenido, pero eran niños, en realidad unos 16, 18 años, todo. Para mí como papá, porque ponte tú tenía que contener a mi hijo, a mi señora que estaba ahí. Según la investigación, se trataría de una banda juvenil, inexperiencia reflejada en el zigzagueo de sus movimientos. Bajaron, subieron y volvieron a descender para finalmente concretar el robo. Atacaron a una familia, padre, madre e hijo de 8 años, los apuntaron y amenazaron de muerte. En su huida dejaron abandonado el auto que se habían llevado minutos antes. Pidieron un Uber, sin embargo, solo para arrebatárselo a la conductora.
necesitan un auto para movilizarse los sujetos. En este caso, cuando no tienen un auto disponible para movilizarse, piden un vehículo a través de las modalidades de aplicación Uber, Didi, Cabify, etc. Y le sustraen el vehículo. Hasta el momento hay 2 detenidos, hermanos, un adolescente de 15, sin antecedentes, y otro de 18 con 2 condenas por robo con intimidación cuando era menor de edad. Quedaron en prisión preventiva y en internación provisoria en un recinto del Sename. Este es un grupo determinado de sujetos que hacen del delito la forma de sustento y ganarse la vida. Y los delincuentes al accionar no están teniendo miedo ni tampoco ningún tipo de... Actúan con frialdad para poder asaltar a sus víctimas. Aunque haya niños, ellos no se preocupan de esa situación, sino que continúan en el ilícito. El robo de vehículos es un delito que preocupa. Por ejemplo, hasta el 14 de marzo van 598 portonazos y 652 encerronas, algo así como 17 diarios. ¿Cómo frenar este fenómeno delictual? La pregunta. Una respuesta podría ser la instalación de GPS. La ley antiportonazos de junio de 2019 exige a las aseguradoras la entrega de este dispositivo, algo que según parlamentarios no se estaría cumpliendo. Y esta norma, que hoy día es plenamente vigente, que está en el artículo 4 de esta ley, hoy día es letra muerta. Eso es lo que establece la ley, y si no se está cumpliendo ahora cuando se saquen los permisos de circulación, es que las empresas están incumpliendo esa obligación y pueden ser multados o pueden traer consecuencias legales. La entrega del dispositivo debe ser totalmente gratuita, aunque es el conductor quien decide si aceptar o no el GPS, pero de recibirlo debe costear la instalación y mantenimiento de su bolsillo, lo que a veces genera que en definitiva sea rechazado según las aseguradoras. Yo creo que todas las normas siempre son corregibles y mejorables. Sin duda podría haber sido mucho mejor la norma, pero estamos en un proceso de implementación de esta norma, estamos aprendiendo, estamos mejorando. Estamos conversando con las personas para buscar la mejor solución. Los más interesados en que disminuya el robo de vehículos somos nosotros mismos, que hacemos una inversión importante todos los años. En Chile, según datos de la Asociación de Aseguradores, hay 6 millones de vehículos, de los cuales un tercio está con seguro. De ellos, solo 120.000 tiene GPS o algún dispositivo similar. Desde el 29 de junio de este año, todo vehículo que llegue al país deberá contar con un equipo de corta corriente o corte de benzina. Para la Fiscalía se debe priorizar un mecanismo de alto estándar que aporte al trabajo de las policías. Cuando consultamos a la aseguradora respecto del cumplimiento de esta obligación, por no decir la totalidad de ellas, desconocían la obligación legal que tenían. Podríamos de una u otra manera iniciar investigaciones absolutamente mucho más completas y principalmente recuperar mucho más rápido los vehículos que han sido sustraídos bajo estas modalidades. El 70% de los vehículos robados son revendidos o clonados. Al menos en estos casos, ambos automóviles fueron recuperados o en verdad abandonados por la banda. Quizás con un GPS u otro dispositivo hubiese sido distinto. Preste atención a lo siguiente. Un grupo de personas que vive en un mismo vecindario denuncia que les están cobrando una millonaria suma por dinero por TAC. Pero resulta que ni siquiera tienen auto a su nombre. Desde hace un año los llaman reiteradamente de las concesionarias solicitando que hagan el pago. Piden una solución con urgencia. Las autopistas están para transitar con mayor fluidez, andar más rápido, evitar tacos, aunque a ciertos horarios eso es ineludible. Tienen un costo, claro, pero ¿por qué debería pagar un TAC que ni siquiera está a mi nombre? Ellos deban 500 lucas, ni 200 lucas, ni el mínimo. Mi mamá debe 5, mi padrastro debe 6 millones y tanto, mi hermano, el que debe más, debe casi 9 millones. Todos los que él nombra ni siquiera tienen auto. Curioso, ¿no? Son 5 los afectados y viven en el mismo bloque de Huechuraba. Dicen que las llamadas de las concesionarias son insistentes. De lunes a viernes les cobran y una operadora les dice textual: usted debe una millonaria suma de dinero por TAC. Por favor, pague a la brevedad. Te debe tanto. Y yo le dije: señorita, déjeme molestarme porque yo no tengo ese dinero para pagar. Me dijo: no, si no paga, dijo, la vamos a seguir molestando. Claro que hay que pagar esa deuda, pero yo le contesto que no tengo yo cómo pagar, obviamente no tengo lo que me corresponde de no pagar porque no es mía esa deuda.
¿Por qué pagar algo que no es mío? ¿Que adjudiquen una boleta a mi nombre si nunca he tenido un vehículo? Eso se preguntan constantemente ellos. Ya más de un año también, pues. Más de un año llevo. Y la otra cosa que fuimos a Plaza Norte y la niña presentamos el caso allá y ella nos mandó que fuéramos a sacar esos papeles al registro civil. Y al darse el tiempo de ir a hacer el trámite al registro civil, no aparece ningún auto al nombre de ellos. Las patentes que deben el TAC tienen el nombre de otras personas. Ellos denuncian que las deudas que les atribuyen son millonarias. Ocurrió esta estafa porque se supone que tú cuando compras un vehículo tienes que firmar con tu nombre y, no sé, pues me imagino una huella. Al ver que está tu nombre, yo no entiendo cómo pasó esto. Pues como te digo, le pasó a la vecina, le pasó a mi mamá, a mi hermana, a mi padrastro. Llevan un año así. Obvio que han pedido reiteradamente explicaciones a las concesionarias. Les dicen siempre lo mismo. Deben esperar. ¿Qué pueden hacer? Lo que ocurre es que si ese caso se transforma en un caso masivo, hay muchas personas que tienen el mismo problema, el SENAC va a poder detectar esta anomalía y va a poder tomar acciones colectivas, como solicitar un oficio pidiendo información y ver si hay un volumen mayor, puede solicitar un procedimiento colectivo que básicamente busca compensación. Si hay deudas que ya están impagas y que pasaron a los tribunales de cobranza respectivos, es ahí, ¿cierto?, donde el deudor puede presentar sus reclamaciones. Y para ello podrá hacerse valer de todos los medios de prueba que franquea la ley para comprobar efectivamente que o no es dueño de su vehículo o las deudas no corresponden, ¿cierto?, a el vehículo que se está asociando. Todo esto además produce un perjuicio y significa un beneficio económico para quien no está pagando el TAC porque logró de algún modo disimular su identidad. Podrían todos estos elementos reconducirse en una estafa, en un delito de estafa. La cantidad de reclamos en general en ítem autopistas ingresados al SERNAC da un número de 691 este 2021 y solo contemplando 3 empresas. Que lo solucionen el problema, que lo solucionen porque no vamos a pagar algo que no nos debimos nosotros. Curiosa, extraña y confusa situación a las que se han visto envueltos por ya harto tiempo. Nos comunicamos con todas las concesionarias y solo nos respondió Vespucio Norte. Aseguraron que van a ejercer todas las acciones judiciales contra quien resulte responsable de este fraude y que es necesario que los afectados hagan una denuncia por usurpación de identidad. Momentáneamente continúan como potenciales deudores de TAC, siendo que ninguno tiene un auto. Hace una década irrumpió como dirigente estudiantil y hoy, con 35 años, se convirtió en candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de Gabriel Boric, quien aceptó este jueves postular a La Moneda y se suma de esta manera a la lista de aspirantes en la oposición. ¿Lograrán una primaria amplia en el sector? Antonio Ruiz tiene los detalles. Estoy tremendamente feliz, emocionado, agradecido. Y vamos a dar esta pelea con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alegría. Desde Punta Arenas llegó la respuesta este jueves tras la propuesta formal del partido Convergencia Social. Hemos definido que nuestro diputado por la región de Magallanes, Gabriel Boric, sea quien encabece esta propuesta como nuestro candidato a la presidencia de Chile. Con 35 años recién cumplidos, el expresidente de la FECH, el hoy diputado Gabriel Boric, se transformó por ahora en el último pasajero de esta carrera presidencial. Puso su firma en el histórico acuerdo por la paz en pleno estallido social y tiempo después le lanzaron cerveza en esta viralizada funa en medio del parque forestal. Tan polémico como su encuentro en París con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca y este recordado episodio en 2017 cuando sonriente aceptó como regalo esta polera con la imagen del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, con impactos de bala en su rostro. Me equivoqué al recibir una polera que debía haber rechazado, pero que no se equivoquen, porque nosotros no somos como ellos. La para muchos inesperada candidatura de Gabriel Boric a La Moneda, impulsada por un naciente partido del Frente Amplio, modificó el tablero una vez más en la oposición a menos de 4 meses de las primarias presidenciales. Bienvenida a la candidatura de Boric, pero creo debemos centrarnos en respuestas al temor al contagio, a la angustia del desempleo. Que florezcan 1000 flores, hemos dicho siempre. Bienvenidas las y los candidatos. Me alegra mucho que Gabriel Boric postule y tenga una disposición de unidad.
Creo que debe existir una mirada unitaria del centro y de la izquierda. Basta de ingeniería política entre cuatro paredes. Vamos todas y todos los candidatos de la centroizquierda a una sola gran primaria legal. Esa es la pregunta, si habrá primaria legal solo del Frente Amplio, donde Boric podría enfrentar al líder del movimiento UNIR, Marcelo Díaz, o se sumará a una gran primaria con toda la oposición, donde asoman otros nombres como Daniel Jaude o Pamela Giles. Boric le salvó el pellejo a Piñera. El pueblo sabe que es el que le dio un salvavidas a Piñera cuando estaban matando a la gente, a nuestra gente en la calle. Doble nanay, Boric. Saludo no solo a Boric, no solo a Gabriel, sino que además que el Frente Amplio levante una candidatura y espero que nos encontremos en una primaria, ojalá, de toda la oposición. Nos parece que el mecanismo más apropiado para resolver el liderazgo presidencial del Frente Amplio es una primaria abierta y ciudadana. Una candidatura de Boric que nace contra el tiempo, porque su primer desafío será reunir cerca de 24.000 firmas, porque Convergencia Social no está inscrito como partido en todas las regiones de Chile. Ojalá que nos acompañen en este desafío y acá desde la región de Magallanes, para todo Chile, les decimos con mucha esperanza que nuestro país puede y debe cambiar. El primer mensaje del último candidato que se sube a esta carrera presidencial y que podría en los próximos días sumar el apoyo de Revolución Democrática, otro partido del Frente Amplio que evalúa proclamar a Gabriel Boric, quien de llegar a la papeleta sería el aspirante más joven en la historia de Chile que busca llegar a la moneda. Le prometió una bicicleta, se la llevó de la mano y desapareció con ella. El secuestro de una niña de 7 años que finalmente fue encontrada con vida tuvo en vilo y conmocionada a toda Argentina. Esta es la historia. Durante 3 días tuvo en vilo a toda Argentina. Por tierra y aire, la policía y cientos de ciudadanos se concentraron en la búsqueda de Maya Veloso, una niña de solo 7 años que apareció después de 70 horas en que nadie sabía dónde estaba. Todo empezó el lunes. Maya vivía junto a su madre Estela en situación de calle al lado de una autopista. Carlos, un cartonero de 39 años, las conoció hace 3 semanas y en varias oportunidades jugó con Maya. Sin embargo, ese día se la llevó con una promesa y nunca volvió. Existía un vínculo, de hecho era conocido de la madre y fue generando una confianza en este último mes. Él le dice, déjame llevar a la nena que le voy a dar una bicicleta nueva y a las 9 de la mañana del lunes 15 es donde se lleva a Maya. De hecho, en esta secuencia se ve cómo la niña se va con Carlos y recorre varias calles de Buenos Aires. El caso desató alarma en toda la ciudad, ya que el hombre tiene antecedentes por abuso sexual contra una menor de su familia. En realidad estábamos buscando un fantasma, y cuando digo un fantasma es un fantasma, porque para la sociedad esta persona no existía, una persona indocumentada que tenía las huellas digitales de él cargadas en las huellas digitales de otra persona. Después de una búsqueda con helicópteros, bomberos, perros adiestrados y 1000 policías, una mujer reconoció al hombre y logró que detuvieran al sospechoso. Justo en esa esquina veo al chico en la bici con ese cajoncito que tenía atrás de plástico con una caja de cartón. Empecé a seguirlo, lo seguí como 6, 7 cuadras y ahí llamé al 911. La niña fue encontrada a 40 kilómetros de la autopista en la que vivía. Cuidada, capaz el señor que la llevó la tenía engañada. Vamos allá, le compraba cosas. Mi hija no la regaló, mi hija no la dio. Como ellos dicen, drogadita, sí, es drogadita. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como si fuera una reina. Maya se encontraba a bordo de la bicicleta de Carlos, dentro de la caja de cartón desde donde los policías pudieron rescatarla. Su madre fue trasladada para reencontrarse con la niña, mientras el secuestrador ya fue detenido y arriesga de 5 a 10 años de cárcel por el delito de sustracción de menor. La desaparición de una joven haitiana, supuestamente tras reunirse con alguien que había conocido a través de una aplicación, abre nuevamente cuestionamientos sobre el uso de las redes sociales. Sobre este caso y los increíbles engaños que traspasan fronteras, nos cuenta Franco Ferreira.
Una influencer japonesa deleitaba hasta hace pocos días subiendo a Twitter sus coquetas fotos sonriente y muchas mirando motos, sobre motos o al lado de motos, junto a mensajes llenos de emojis. Ella es Azusaga Kuyuki, pero seguidores notaron que en una de las fotos quien se reflejaba en el espejo de una moto no era ella, y quedó la verdad al descubierto. La motorista no era sino un hombre de 50 años que, utilizando filtros de una aplicación para tratamiento de fotos, conseguía verse como una joven, para lograr todos los likes que como hombre nunca consiguió. Después de ver esto, donde todo el mundo cayó y pensando que era una influencer y no era una influencer, después de ver eso dice, ya lo vi todo. El caso de Azusaga Kuyuki termina siendo curioso. Pero finalmente hay un engaño. Y con la idea de impedirlos es que algunas aplicaciones toman medidas. Instagram, por ejemplo, impide conversaciones entre un adulto y un menor, si es que estos no se siguen previamente. Y es que las redes sociales no son tierra de nadie y sus normas, aunque muchos lo ignoren, están muy delimitadas. Hay una regla súper clara. Cuando tú entras al universo de Facebook o de Twitter o de Instagram, cada universo tiene sus propias reglas. Una vez que tú aceptas y descargas la aplicación y aceptas, estás entrando a ese universo y estás aceptando las reglas de ese universo. Sean las que sean, ese es el universo. Pero hay aplicaciones donde exponerse física y directamente a la otra persona es parte fundamental, como Tinder. Hace como un año empezó, yo creo, la locura por el Tinder. La popular app con la que hacen citas chicas y chicos, un mundo que así era descrito hace 5 años a poco tiempo de su penetración en Chile. En los precarretes, en todas partes, los cabros se ponían a invitar chiquillas. Una realidad que hoy está en medio de una denuncia por presunta desgracia, por la desaparición ocurrida el lunes de una joven haitiana de 18 años y con una difícil experiencia en un centro del Sename, desaparecida supuestamente tras reunirse con un contacto que habría conocido en Tinder. El sábado fue a trabajar de acá de mi casa y el domingo fue cuando dijo, ya, me voy a juntar con una amiga que al parecer vive en el bosque en San Bernardo, y a esta amiga le comenta que se iba a juntar con alguien al parecer de Tinder. Esta amiga me dijo Tinder, pero podría haber sido Facebook, podría haber sido Instagram, podría haber sido Tinder. Entonces como que en el fondo es una aplicación desde donde se juntó. Quiero que aparezca, quiero que diga como, aquí estoy. Ojalá que sea eso lo que ocurra. Los detalles de este caso aún no están claros y Chelsea no aparece, pero el vínculo de esta historia con Tinder hace poner atención en la seguridad que ofrecen las redes para establecer, en el fondo, cómo podemos reducir este nivel de acoso, de engaño que se presta para distintas plataformas, tanto de mensajería como de cita. Por ello, Tinder proveerá información sobre arrestos, condenas u órdenes de restricción por hechos de violencia o acoso, con un sistema que partirá a prueba en las cuentas de Estados Unidos, pero que si funciona adecuadamente, espera ampliarse al resto del mundo. En tan solo un año, más de 1 millón de hogares chilenos ingresaron al registro social, una cifra que refleja la compleja situación económica que han enfrentado miles de familias en nuestro país. Más de la mitad de quienes se inscribieron calificaron para el tramo más vulnerable. Nosotros partimos como en 50, 60 reacciones de platitos de comida y ahora vamos en 90, 100. Afectado a la familia totalmente por un tema de trabajo, porque he quedado sin trabajo. Nunca habían estado en esta situación de no tener trabajo, de no tener beneficio. Un año que golpeó a los hogares de millones de chilenos, un año en donde la pandemia obligó a cambiar la forma de vivir, donde a veces el que comer se transformó en el desafío del día, realidades que forzadamente sufrieron un giro inesperado. Yo me vi en pelota y tenía que agarrarme de alguna parte, porque yo sigo pagando colegio, luz, agua, arriendo. Y investigando vi el tema del registro social, porque además esas cajas que da del gobierno y todo, me puse a investigar y lo hice. Carla es garzona desde hace 7 años y la inestabilidad de su rubro por la pandemia llevó a que sus ingresos cayeran casi en su totalidad. Como sostenedora del hogar, debió acudir a beneficios que nunca imaginó pedir. Hice la ficha del registro social de hogares. Quedé en el 40% más vulnerable después de haber ganado una buena situación económica, quedé en el 40% más vulnerable. Como Carla, en tan solo un año, más de 1,2 millones de familias ingresaron al registro social de hogares, la herramienta para seleccionar a beneficiarios de ayudas estatales. Con esto, más de 6.600.000 hogares hoy pertenecen a este sistema. ¿Eso qué nos llama? Primero, a la necesidad de aumentar
la cantidad de familias que tengan registro social de hogares, ojalá tener un registro que sea lo más universal posible. Segundo, a tener una comisión de expertos que nos permita perfeccionar el instrumento para realmente saber lo que está pasando con nuestras familias. Que esto no va a parar hasta cuando veamos que la necesidad baje. La cifra más preocupante es que de los 1,2 millones de hogares que ingresaron a este registro, un 57% pasó directamente al tramo de mayor vulnerabilidad. Yo te digo, teniendo, no sé, por decirte una cifra, un sueldo de 800.000 pesos mensuales, a llegar a ganarme, no sé, 2 lucas en el día. 984.000 familias aumentaron su nivel de vulnerabilidad, un hecho que quienes participan en las ollas comunes vieron de cerca. Personas que nunca habían pasado por un problema alimentario tienen que recurrir a ollas comunes a pedir el alimento básico, porque si no, no tienen los recursos para subsistir. Ha sido muy fuerte para muchas familias enfrentarse a esta nueva realidad. Un registro al que las autoridades hacen un llamado a realizarlo o actualizarlo, sobre todo teniendo en cuenta que las cuarentenas nuevamente se hacen presentes. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque hoy día los beneficios que dispone la red de protección social requieren que en su gran mayoría las familias formen parte de este registro. Cifras de una herramienta que reflejan el impacto de la crisis en la economía de los chilenos. Familias que buscan la forma de salir adelante y enfrentar los constantes golpes de la pandemia. Lo siguiente preocupa porque en Ñuñoa una profesora fue arrastrada varios metros por 2 delincuentes tras sufrir un abordazo. En el barrio República, 2 mujeres fueron asaltadas de la misma forma, esta vez por 4 ladrones, con pistolas y cuchillas. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, eso es lo que se preguntan expertos, pero principalmente vecinos, que son víctimas de estos abordazos cada vez más violentos y que afectan principalmente a mujeres. Claudio Arévalo tiene la nota. Son apenas 8 segundos de un nuevo abordazo que instala otra vez el temor. Barrio República, 9 de la noche de este miércoles, y 2 mujeres son asaltadas por 4 sujetos que con pistolas y una cuchilla les roban carteras y celulares. Un hecho particularmente violento y rápido. Para mala suerte de ellos, los 5 delincuentes fueron capturados de manera flagrante por carabineros. 2 adolescentes de 13 años, una mujer de 17 y 2 hombres adultos, entre ellos el líder que registra 13 detenciones por otros delitos. Un automóvil sin patente, 2 armas de fuego y una cuchilla fueron parte de los elementos requisados. Estos sujetos abordan un vehículo para huir del lugar, siendo seguidos de forma controlada por personal de esta unidad y logrando su detención en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Una forma de actuar que ya se hace conocida a mucha rapidez en un sector semioscuro y donde los asaltantes tienen varias salidas de escape. Los vecinos de Barrio República señalan que este tipo de delitos son seguidos en el sector y cada vez más violentos. Sí, está muy peligroso, la verdad. No sé, han habido muchos asaltos últimamente. Hemos tenido varias experiencias malas, de hecho, nosotras. Aquí las parejas estas que se ponen acá en las bancas, pasan los de las motos y les quitan los celulares. Lamentablemente, lo ocurrido en Santiago Centro se repitió en Ñuñoa con incluso mayor violencia. Era las 6 de la mañana de este miércoles cuando esta joven profesora advirtió la presencia de al menos 2 hombres. Pese al intento de escape, la mujer no solo fue abordada, sino también arrastrada a varios metros por los delincuentes que le robaron sus materiales de trabajo. Iba con su mochila, con su computador, con sus guías, todo lo que cuesta hacer ese trabajo para que los delincuentes la tiraron al suelo con pistola. Y el viernes pasado también asaltaron a una chica acá en la esquina. Todo el lado izquierdo como roce, de quemaduras de roce. Y aparte de eso tiene 3 o 4 puntos en la cabeza porque la golpearon con la culata de una pistola. Una familia y un barrio atemorizado ante el hecho. La profesora que terminó hospitalizada por las agresiones se suma a la larga lista donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia del abordazo. De cada 10 de estos delitos, 7 son a mujeres. Porque estas bandas ven a la mujer en una condición desfavorable, personas que están un tanto más vulnerables a ser atacadas por este grupo de personas que en su mayoría son hombres y piensan que al momento de generar esta intimidación
van a tener una menor resistencia por parte de ellas. Las autoridades ven con preocupación también el aumento de la violencia a los abordazos, robos rápidos de varios victimarios que siempre están armados. Para los expertos, el principal objetivo en estos delitos son los teléfonos celulares. Una de las medidas que podemos adoptar es siempre tener cuidado cuando va utilizando su teléfono celular o algún tipo de artículo electrónico, un computador u otro que pueda llamar la atención de estas personas. Sumado a esto, jamás tener ingresadas los números de sus tarjetas bancarias. Otra vez el abordazo, un nuevo capítulo de violencia y temor entre la ciudadanía por un delito que afecta principalmente a las mujeres. En este CEFAM de Tirúa, por error se vacunó contra el COVID a una guagua de 6 meses. Es el segundo caso que informamos y que se registra esta semana. La autoridad sanitaria comenzó una investigación. Un error que lamentablemente no es nuevo y que otra vez afectó a un lactante de solo 6 meses. Esta vez ocurrió en Tirúa. Y tenemos derecho a equivocarnos. Pero bueno, al parecer no es el primer caso. Que pase esto no nos da una seguridad de volverlos a traer. La grave confusión se registró en el Centro de Salud Familiar de la comuna. El recién nacido debía recibir la vacuna hexavalente correspondiente al Programa Nacional de Vacunación. Sin embargo, el funcionario que lo atendió se equivocó y le suministró una dosis de Coronavac del laboratorio Sinovac utilizada contra el COVID-19. Ambas estaban almacenadas y se administraban en el mismo lugar. Y efectivamente el funcionario tomó de un mismo cooler, sacó la vacuna y efectivamente ahí nos verificó a lo mejor bien en su momento que fuera la vacuna correcta. La normativa dice que tienen que tener lugares distintos de vacunación donde se vacuna el Plan Nacional de Inmunizaciones que tenemos en relación a los niños y la vacunación de COVID. Un error que desde la dirección del CESFAM dicen se advirtió en el acto y se mantiene un monitoreo constante del lactante que no habría presentado reacciones graves en las primeras 24 horas. Una vacuna que está indicada para mayores de 18 años. Se desconocen sus efectos en menores. Actualmente, mientras no tengamos los estudios menores de edad, no podemos decir cuál va a ser la eficacia y eventualmente los posibles efectos adversos que puedan ocurrir. Se abrieron 2 sumarios, uno por el municipio, otro por la Seremi de Salud del Biobío. Investigaciones que buscan determinar eventuales responsabilidades administrativas. Vamos a hacer un sumario interno de lo que está sucediendo para la claridad, digamos, de aquello que sucedió. Un incidente que se repite en la misma semana. Otro lactante de la misma edad fue inoculado contra el COVID-19. En Villarrica, el gobierno pidió disculpas. Le pedimos disculpas a los padres y madres y esperamos obviamente que haya un mejor control. Tras el incidente, el CESFAM separó el área de vacunación COVID. El monitoreo del menor seguirá por al menos una semana más. Su familia señaló fuera de cámara que buscarán iniciar acciones legales. 17 personas fueron detenidas en Iquique por supuesta asociación ilícita, ataques incendiarios a la policía y a la propiedad privada. Operación Cabancha fue el nombre de esta investigación que se desarrolló por más de un año. Detenciones simultáneas, todas de madrugada en un operativo policial reforzado. Operación Cabancha es el nombre de la investigación que comenzó hace más de un año entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y el OS7 de Carabineros. El resultado, la detención este jueves de 17 personas acusadas de asociación ilícita, las que habrían protagonizado hechos de violencia en diversas manifestaciones en el centro de Iquique. Dimos término a 19 allanamientos, tanto en la comuna de Iquique como también en la comuna de Alto Hospicio, personas que estarían presumiblemente asociadas para cometer diferentes tipos de delitos graves. Eventuales delitos que comenzaron a investigarse tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. Ataques incendiarios a edificios de la policía y afectación a la propiedad privada son los hechos por los que se las acusa. Según Carabineros, en este video aparecen parte de los imputados, entre ellos una de las líderes de la agrupación denominada K-Pop, actualmente casada con un funcionario de la Fiscalía. Nosotros vamos a luchar hasta el final.
Hay algunos temas que podrían estar relacionados, particularmente ataques con bombas Molotov al Banco BCI. Y bueno, como le digo, mayor información se dará durante el transcurso de la audiencia. Tiene que entender que la audiencia de formalización no se ha realizado. Según la Fiscalía, los grupos se organizaban para realizar ataques con Molotovs, donde cada integrante cumplía un rol. Entre los 17 detenidos también figura un funcionario del Hospital de Iquique, que es investigado por facilitar su domicilio para la reunión de estos grupos y prestar auxilio a los encapuchados lesionados. Estamos preocupados por la situación de él. Se le imputan cosas que efectivamente no hay sustento jurídico, como para que efectivamente nos preocupa que efectivamente Carabineros y la Fiscalía se preste para tratar de amedrentar a los dirigentes. Durante los allanamientos, el OS7 de Carabineros incautó computadores, celulares y algunas plantas de marihuana. Clave fueron las interceptaciones telefónicas para establecer su ubicación y detención. 17 personas, según consta en la investigación, organizadamente habrían participado en atentados en contra de la propiedad pública y privada y en contra de personal de Carabineros de Chile. Los detenidos este jueves pasaron audiencia de formalización para conocer las medidas cautelares que serán decretadas tras la operación Cabancha. Vamos a España ahora, donde tras un intenso debate el Congreso de ese país aprobó una ley de eutanasia, un tema que divide a ese país y que fue visibilizado hace 17 años en una premiada película. José Ignacio Araya con los detalles. Su testimonio conmovió a toda España e inspiró una premiada película. Se trata de Ramón Sampedro, un pescador gallego tetrapléjico que instaló, más que nadie en el país, el debate sobre la eutanasia. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras. Una historia que terminó con el suicidio asistido de Sampedro y que traspasó las fronteras con la película ganadora del Oscar Mar Adentro, del chileno-español Alejandro Amenábar, y que hoy cobra protagonismo. Una sociedad a la que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros, en definitiva, una sociedad comprometida en la búsqueda permanente de una vida digna para quienes viven y mueren en ella. Este fue uno de los argumentos que usaron los congresistas de España para transformar a este país como el quinto del mundo en aprobar una ley que permite la eutanasia y donde técnicamente también da luz verde al suicidio asistido. Con 202 votos a favor y 141 en contra, la legislación regulará qué se define como eutanasia, quién puede solicitarla, cómo confirmarán que la persona actúa libremente, quién autoriza el proceso, dónde se podrá aplicar y finalmente si los médicos se pueden negar. La nueva norma comenzará a regir dentro de 3 meses, aunque parte de la oposición ha dicho que buscará revertirla si es que llega al gobierno. En todo caso, el tema ha provocado un arduo debate entre los españoles. A partir de ahora, cientos de miles de personas van a tener la posibilidad de elegir cómo vivir y cómo morir. Hoy venimos aquí a reclamar nuestro derecho a la vida, el derecho fundamental a la vida, y a reclamar nuestro derecho a la libertad también, porque con esta ley no se deja ninguna libertad a los que sufren y se les empuja a tomar la solución más rápida, que es la muerte. En Chile existen 4 proyectos que buscan permitir y regular la eutanasia, donde uno de ellos avanzó al ser aprobada la idea de legislar, abriendo el debate en el país. Mientras, España ya se apresta para poner en marcha esta ley, aunque en medio de opiniones divididas y un debate que promete continuar. Y vamos con nuestra sección, Lo que se sabe, con Pascal Fuentes, justo en un día, Pascal, muy buenas noches, en que las cifras se vuelven aún más preocupantes. Más de 6.200 contagios nuevos, 172 fallecidos. No teníamos estas cifras desde el pic del año pasado en el mes de junio. Se hace más necesario todavía saber aún más acerca del coronavirus. Partamos por si es posible o no, una pregunta que todavía no la podemos responder. ¿Es posible que la persona que ya tuvo COVID-19 se recontagie o se reinfecte? Buenas noches, Connie. Buenas noches. Primero, esa presentación bastante preocupante porque tenemos cifras muy alarmantes. Pero bueno, a partir de tu pregunta, un estudio realizado por el Centro de Control de Enfermedades de Dinamarca
pudo determinar el porcentaje de personas que vuelven a contagiarse de COVID-19. Una de las razones por la que en este país se pudo realizar ese estudio es que tienen una alta tasa de testeo. Acá en Chile nosotros afortunadamente también, gracias a esta red de laboratorios, podemos tener una alta tasa de testeo, pero ellos hacen unos 580.000 exámenes a la semana. Quería mostrarte unas cifras que vamos a ver aquí a continuación, porque gran parte de su población ha sido testeada, en algunos casos incluso más de una vez. ¿Y cuál fue la conclusión? Que menos del 1% de los casos vuelve a infectarse. De hecho, ahí hay una precisión de la primera ola que fue para ellos entre febrero a mayo del año pasado y la segunda ola de septiembre a diciembre. Ahí ellos detectaron que 0,65% se contagió en ambas olas. Además, lograron determinar con este estudio que la inmunidad tras la infección dura al menos 6 meses, algo que también era una duda. Sí, bastante esperanzadoras esas cifras. 6 meses, una vez que te contagias, se mantiene esta inmunidad sin debilitarse de forma significativa. Y otro dato, no hay casos de triple infección. Perfecto. Y bueno, en nuestro afán por seguir clarificando algunas dudas frente al plan de vacunación, queremos dejar claro que las madres en lactancia sí pueden vacunarse, pero requieren poner atención a algunos detalles. Escuche. Incluso hay un formulario muy pequeño que tiene que ser llenado. Lo importante es que aquellas mamás que hayan cumplido más de 5 meses y que tengan que volver obviamente a trabajar por razones ineludibles y que además tengan trabajos que puedan ser fuente de contagio para ellas o que ellas se quieran proteger, se pueden vacunar. Eso está autorizado por el Ministerio de Salud. O la mamá que está dando pecho es capaz de transmitirle además al niño por la leche materna los anticuerpos que ella crea en contra del coronavirus. Así que tiene una doble función: proteger a la mamá y también a largo plazo proteger al niño si es que obviamente sigue con la lactancia materna. Lo que hay que prestar atención es que las vacunas sean las inactivadas, como la de Sinovac o la de Pfizer, que tiene RNA mensajero, que no contengan virus que replique. Eso es importante. Oye, como seguimos aprendiendo, pero lo del formulario, eso es nuevo, yo no lo había escuchado nunca, que había que llenar un formulario si eres madre dando pecho. O sea, aquí lo habíamos comentado de que podían las madres en lactancia vacunarse, sí, pero no habíamos dado la información del formulario. De hecho, podemos mostrarlo a continuación acá también en la pantalla, cómo es el formulario. Es un formulario tipo, sí, un documento típico. Bueno, recordemos o recapitulemos. Madres en periodo de lactancia que estén cursando la semana de 18 a 20 en adelante pueden vacunarse en Chile, pero además de tener que respetar el calendario, necesitan hablar con su médico tratante antes, a una suerte de consejería, y rellenar este formulario que está disponible en la página del Ministerio de Salud. A mí me costó un poco pillarlo, pero en uno de los banners en que dice información técnica de vacunas, puede encontrar el formulario para poder ir a vacunarse. O sea, no es solo ir a vacunarse y demostrar que tienes los 5 meses su guagua, sino que también tiene que mostrar este documento. Buen dato. ¿Qué pasa con la vacuna AstraZeneca en Europa? Así es, lo dijimos también la semana pasada, ¿no? Que muchísimos países empezaron a suspender la vacunación con este inoculante a partir de dudas sobre una suerte de efecto secundario relacionado con la coagulación sanguínea. Pero bueno, la vacuna de AstraZeneca fue declarada segura por la EMA, el organismo regulador de medicamentos en Europa, que hoy se pronunció de manera categórica. La mayoría de los países, los que habían suspendido la vacunación, aseguraron que probablemente reiniciarán el uso de la vacuna una vez que la agencia emitiera esta autorización, entonces debieran ahora retomar estos planes. Además, esta vacuna es una piedra angular de la campaña de la OMS y su esfuerzo para vacunar a los países más pobres y de ingresos medios. De hecho, nosotros vamos a recibir un importante porcentaje de vacunas de Oxford AstraZeneca por el acuerdo COVAX, que es esta iniciativa de la OMS. Vacunas que todavía no han llegado, que están un poco atrasadas, según lo anunció en algún minuto el canciller, pero que están aprobadas aquí en nuestro país. O sea, si llegan,
se aplican. Así es. Por eso varios científicos decían que les parecía insólito que algunos países suspendieran el plan de vacunación, siendo que ya tenían las vacunas a su disposición. Y bueno, y dado que las infecciones están aumentando nuevamente en muchos países, no solo en Chile, también en países europeos, el costo del retraso podría medirse incluso en vidas, según algunos medios especializados. Escuche. Fue una decisión apresurada de muchos países que no se corresponde a los datos y que hoy día lo que ha hecho primero la OMS y después la EMA es determinar la no relación casuística, o sea, no hay ninguna relación entre la vacuna y los eventos que se observan en individuos que les puede pasar cualquier cosa y que por lo tanto la población tiene que poder vacunarse en forma tranquila, porque se ha demostrado que al vacunarse genera una respuesta inmune que lo protege de tener una enfermedad grave, primer término, o sea, que no va a caer hospitalizado, y probablemente también lo inmunice y le permita, ¿no es cierto?, que no se enferme, no se contagie con coronavirus. O sea, tenemos que seguir esperando que llegue esta vacuna y ahí tratar de suministrarse lo antes posible a la población. Ahora, los europeos han sido bastante escépticos, no solamente con esta vacuna, sino que también, por ejemplo, con la Sinovac, que es la que se está aplicando en gran medida en nuestro país, ¿cierto? En gran mayoría, con esto del famoso pasaporte, que no incluiría hasta el momento a la vacuna Sinovac. De hecho, dicen, el mismo vicerrector de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, planteó que era un tema político de alguna manera, no científico, porque sí hay organismos reguladores serios que están detrás de la aprobación de vacunas como la que está aplicándose de manera masiva en Chile, que es la Sinovac. Esperemos que tomen los datos, la información disponible que hay y puedan incluirla dentro de esto. Pero además hay un dato no menor que fue publicado también, porque hubo una encuesta que se publicó en la revista Nature Medicine y se preguntó en 19 países si se aplicarían una vacuna contra el COVID-19 probada como segura y eficaz. Aquí estamos viendo los resultados. Cuando hicieron esta pregunta, en China el 89% dijo que sí. En Estados Unidos el 75% y aquí empiezas a ver cómo en países europeos esa cifra empieza a disminuir. Es decir, hay escepticismo de vacunas que, ojo, estaba previo a la pandemia. No es solo a partir de los datos o de la información de las vacunas contra el COVID-19. Es contra las vacunas en general. Así es. De hecho, si vemos aquí en este gráfico, Polonia con un 56%, y es un país en donde esta semana más personas, es la semana en que más personas usan ventiladores en los hospitales públicos de allá que en cualquier otro momento de la pandemia, imagínate. Y bueno, alerta para nosotros también porque aún quedan 618.000 adultos mayores que aún no se vacunan. Así que ojalá que no sea por un escepticismo ante este antídoto. Y vamos a cerrar con otro tema, Connie. Porque Chile está al debe en equidad de género, ya lo sabemos, en distintos ámbitos. En muchos ámbitos. Pero especialmente en las áreas de la ciencia. Solo un 34% de las investigadoras son mujeres. Solo el 36% de los empleados de empresas de innovación son mujeres. Y de todos los proyectos de investigación financiados por Fondesit, solo el 14% han sido liderados por mujeres. Una brecha que comienza en la época escolar. Yesenia Yamet con el informe. La ciencia, un concepto en femenino que paradójicamente ha sido protagonizado por hombres a lo largo de la historia. Y así lo recuerda la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Cuando entré a la Escuela de Ingeniería fue un cambio bien grande porque yo venía de un liceo de niñas, del liceo número 7 de niñas, y de repente llegué a una facultad donde todos mis compañeros eran hombres. En mi curso habíamos 2 mujeres. Aunque situaciones como estas deberían estar extintas, la propia María Teresa ha sido testigo de cómo aún para algunas personas, mujeres y ciencia no son compatibles. Yo me sorprendí muchas veces de que papás me llamaban por teléfono diciéndome que por favor los ayudara porque su hija quería ser astrónoma y quería ir a hablar conmigo. Y yo por favor que le dijera que no había espacio para eso, que no había trabajo. Irónicamente, en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el pasado 11 de febrero, se dieron a conocer los resultados de la prueba de transición.
Y la cifra fue abrumadora. La diferencia de puntaje en la prueba de matemáticas entre ambos sexos fue de 17 puntos en el proceso de admisión anterior, y esta vez subió a 22. Y entonces, efectivamente, en nuestros estudios hemos visto que existen estereotipos que asocian la matemática más a lo masculino, más a los hombres que a las mujeres, desde temprano. Y en Chile eso ocurre desde kinder. Y este es el país donde se ha medido esto, donde más temprano ocurre. Según la misma investigadora, estos estereotipos han generado que Chile ostente un lamentable segundo lugar en el país con mayor brecha de género en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como áreas STEM. Tremendas es un colectivo de jóvenes empoderadas que se agrupan en una plataforma colaborativa. Julieta Martínez, su creadora, asegura que la brecha está fuertemente ligada a la educación. Los docentes tienden a interactuar menos con niñas en áreas como son STEM en general, todo lo que sea ciencia, tecnología, innovación, las matemáticas, el área de ciencia en general. Pero docentes como Roxana Nahuelcura han intentado marcar la diferencia. Ha impulsado distintos proyectos científicos en el Liceo 1 de Niñas, el mismo que hace 20 años envió chinitas al espacio, colocando el nombre de Chile en lo alto, con jóvenes apasionadas por la ciencia detrás. Cuando vamos a las ferias, tanto nacionales como internacionales, es que de pronto les causa asombro que sea no solamente que sean niñas las que estén, ¿cierto?, desarrollando estos proyectos en ciencia, sino que además su profesora sea profesora de biología y que además esté como asesorándola. Porque se necesitan más Marías Teresas, más Julietas y Roxanas para cortar la dramática brecha de género en estas áreas en Chile. En los últimos 28 años, solo 2 mujeres han sido galardonadas con el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Una cifra que estas mujeres buscan revertir y así equiparar la cancha para las futuras generaciones. Oye, tremendas, que las mostrábamos ahí, hacen realmente una tremenda labor incentivando y empoderando a las mujeres y a las niñitas desde pequeñas y después cuando son preadolescentes, que es una tarea que tenemos que empezar desde chiquititas. Tarea pendiente porque pueden las mujeres también en la ciencia. De todas maneras. Gracias, Pascal. Buenas noches. Muy buenas noches. Bien, pues recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Atención con lo siguiente. Tras llamar a consulta a su embajador en Washington, el presidente de Rusia respondió a las polémicas declaraciones de Joe Biden. Recuerda, lo trató de asesino. ¿Qué dijo Vladimir Putin? Anuar Farrán nos cuenta. Mientras estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, las relaciones ruso-estadounidenses marcharon con relativa calma, pero bastó el cambio de gobierno para que éstas se enfriaran otra vez. Este jueves, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió por primera vez a las declaraciones de su homólogo estadounidense Joe Biden, quien respondió afirmativamente cuando le preguntaron si Putin era un asesino. En cuanto a la declaración de mi colega estadounidense, realmente, como él dijo, nos conocemos personalmente. ¿Qué le respondería? Yo le digo, mantente sano, le deseo buena salud. Putin dio estas declaraciones cuando se cumplen 7 años de la firma del acuerdo sobre la adhesión de Crimea a la Federación de Rusia. Allí el mandatario usó algunas metáforas para responder a Biden. Recuerdo que en mi niñez, cuando discutíamos en el patio, decíamos, el que lo dice lo es, y esto no es una forma de decir, esto no es solo una broma, el significado psicológico de esto es muy profundo. Así, Putin prefirió manejar con cautela las declaraciones emitidas por Biden en una entrevista con George Stephanopoulos. Me parece de que Putin es suficientemente experimentado y tiene enorme grado de conocimiento, además de política exterior, para subentender que detrás de eso no es simplemente una respuesta instintiva, no es simplemente una respuesta a un momento, es una respuesta calculada. Pero Putin prefirió que sean sus colaboradores los que respondan con fuerza a la Casa Blanca. El portavoz del gobierno ruso fue mucho más directo. Solamente diré que son unas muy malas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Demuestran que no quiere mejorar las relaciones con nuestro país y de aquí en adelante vamos a considerarlo. La frialdad ha sido una característica permanente en las relaciones entre ambos países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y si en algo mejoró, fue durante momentos puntuales en el gobierno de Trump. Yo creo que acá hay una especie de retorno a observar a Rusia desde el punto de vista estadounidense como un adversario neto y además de mantener a toda la institucionalidad estadounidense plegada en torno a ese objetivo.
En política exterior, el gobierno de Joe Biden tendrá desafíos mayores con el planeta de los que tuvo su predecesor. El papel cada vez más protagónico de China, la incertidumbre con Irán y las nuevas amenazas de Corea del Norte se suman a este áspero retorno a las cada vez más tensas relaciones con el clásico rival geopolítico de Estados Unidos. De vuelta en nuestro país, un esperado encuentro tuvo esta mañana una familia de San Vicente de Tagua Tagua con el humorista Coco Legrand, quien les entregó una noticia que sin duda ayudará al tratamiento de su hijo con cáncer. ¿Quieres saber de qué se trata? Jordan Hopia nos cuenta. Salieron temprano desde su natal San Vicente de Tagua Tagua con rumbo a la capital. Es que Glenn, Nelly y su pequeño hijo Vicente hoy tenían un encuentro más que especial. ¿Cómo estáis, Vicente? Gusto saludarte. Una visita esperada por Coco Legrand y que esconde algo más que un simple saludo de esta familia con el connotado humorista es que el pequeño Vicente padece de un ependimoma anaplásico, un tumor cancerígeno que lo afecta desde que tenía apenas 2 años y que lo ha obligado a someterse a 2 quimioterapias, con varias recaídas. Un tratamiento invasivo que hoy su familia busca combatir de otra manera. Estamos reuniendo dinero para hacer un tratamiento de inmunoterapia. Sí, alrededor de 12 millones. Y bueno, nos contactaron una amiga de mi señora y nos contaron de que Coco Legrand nos quería hacer un show a beneficio. Necesitamos de ustedes para poder dar el gran salto planetario y así ser dueños de la fuerza de compactación cósmica psíquico-espiritual. Y yo también me reí cuando leí esa weá, weón. Esta es parte de la obra Terrícolas corruptos pero organizados, que hace algunos años estrenó el humorista y que ahora se transmitió de manera online con un fin netamente benéfico. Se vendieron alrededor de 1000 tickets. Por lo tanto, aquí hay una suma que va a poder mitigar parte de esta posibilidad de tener una mejoría para él. Nosotros veíamos muy lejos la meta de reunir el dinero, que esto nos cae como, podríamos decir, del cielo para empezar un tratamiento que funcione con nuestro hijo. Durante los 6 años de Vicente, esta familia ha debido recurrir a bingos completadas y a cuánta idea se les ha ocurrido para financiar la enfermedad de su hijo. Jamás imaginaron el gesto que tendría Coco Legrand con ellos, una donación que bordea los 6 millones de pesos. Es que este artista, como tantos otros, ha debido adaptarse a las nuevas plataformas para hacer su show por streaming en tiempos donde la pandemia ha sacado a relucir el lado más solidario de muchos. Después que pase todo esto que estamos viviendo, vamos a ver nacer un nuevo hombre con una nueva conciencia y con un nuevo orden global. Todo va a ser distinto. Entonces yo tengo fe sobre eso. Y por eso que quiero ayudar todo lo que pueda. Es el sentir de un artista que por años nos ha regalado sobre el escenario su talento, humor y una lectura crítica de lo que vive la sociedad chilena, mezclando realidades como la de esta familia, que hoy bajo esas mascarillas esconden una sonrisa de esperanza por el futuro de Vicente. Una constitución que aglutine a distintas voces para recoger diversas experiencias. Bueno, ese ha sido el deseo de muchos y al menos en el perfil de los cientos de candidatos se aprecia cómo debe plasmarse el deporte en la nueva Carta Fundamental. Andrea Llávar y Flavia Cordela nos representan a quienes quieren dejar la cancha para redactar la nueva constitución. Miren. ¡Mira qué bonito! Rothfeld pone el después. Soy futbolista y candidata constituyente por el Distrito 12. Fue seleccionada nacional durante 7 años y hoy es jugadora de Audax Italiano. Cientista política de profesión, quiere ser constituyente representando a independientes no neutrales. Activista por la equidad de género y defensora de los derechos de las mujeres, ve el deporte como una herramienta de cambio social. No mezcles deporte y política, cómo pensar que no hay relación política teniendo íconos sudamericanos tan cercanos como Pelé y Maradona, que tienen una trascendencia mundial y que han tenido su implicancia en política también. Fueron arrollados por un automóvil. Hay 8 personas lesionadas, no conocemos la gravedad
Duilio fue uno de los lesionados en el accidente que ocurrió cuando se desarrollaba la Teletón del 2012. Estuvo en coma, recibió implantes, le dijeron que no volvería a correr. Pero usted lo ve, se puso de pie, no olvidó el deporte y hoy corre una de las carreras más importantes de su vida. Quiere ser constituyente. Tú conversas con extranjeros de mi edad y si conocen Chile, lo conocen por Iván Zamorano. Son tremendos embajadores que de alguna manera facilitan el camino a las naciones, se conectan con la política desde ese punto, desde ese rol. Fue la rutina que en 2016 la llevó al oro. Francisca Cabrera se convirtió en campeona panamericana de patinaje artístico. La candidata del PRO asegura que quiere escribir una nueva constitución con perspectiva de género, en donde además el deporte debe entenderse como un derecho y no como un privilegio. Un enorme beneficio y beneficio también incluso a nivel económico, porque sería un ahorro en salud, un ahorro en cuidadores y mejoraría la calidad de vida no solo de la persona que hace el deporte, sino de la comunidad. Chile Vamos apostó por 2 esquiadoras, una que busca representar a Magallanes, la otra a la región metropolitana. Una se coronó como campeona femenina del World Marathon Challenge el 2017, la otra fue ministra del Deporte. La Convención Constitucional tiene que ser diversa. Si la llenamos de abogados y políticos, va a ser cualquier cosa, va a salir una constitución que nadie va a entender. 3 de cada 4 chilenos tiene sobrepeso o obesidad. Es indispensable considerar como solución prioritaria la actividad física. Distintas posturas según su visión política, pero todos con un punto en común: salir primeros, esta vez en las próximas elecciones, para que el deporte sea pilar en la nueva Constitución. Y el gobierno anunció que los vocales de mesa que participarán en la elección de abril podrán vacunarse a partir de la próxima semana. El proceso se va a iniciar apenas se conozca el listado de escogidos, lo que debería ocurrir el próximo lunes. Se estima que el proceso del 10 y 11 de abril va a participar alrededor de 220.000 vocales, pero la cifra de personas que podrían acceder a la vacuna debiese ser menor, ya que muchos, por otros motivos, ya habrían recibido la primera dosis. Debido a que solo faltan días para la elección, al ministro se le consultó por los efectos reales que tendría la vacuna en las personas. Enrique París aseguró que ya existen estudios que demuestran una respuesta inmunitaria tras la primera dosis, lo que para el gobierno justifica la decisión que se dio a conocer durante esta jornada. Con el auspicio de Sodimac Especial Muebles, presentamos 24 Horas Deportes. La U sufrió una temprana eliminación de Copa Libertadores. Con los universitarios fuera, se abre un interrogante. ¿Qué pasó realmente con los protocolos sanitarios en la U? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bajas ante San Lorenzo que terminaron con una eliminación. Se dice que un asado y un mate habría ocasionado los contagios del plantel de la U. San Lorenzo Di Santo de cabeza. Gol de San Lorenzo. Ha ganado San Lorenzo 2, la U 0. El sueño copero de la U se fue como agua entre las manos. San Lorenzo aprovechó las bajas por COVID de los universitarios y en casa los terminó por eliminar. La U le pasó de todo en la semana con los casos de COVID y vino disminuido. Los casos de coronavirus diezmaron el plantel que anoche salió con 5 juveniles a buscar la clasificación. La realidad fue dura y la diferencia entre plantillas se hizo notar. Dudamel y compañía pierden tempranamente un objetivo, pero ¿qué pasó con los protocolos internos? Los médicos han estado muy encima de cada detalle. Algunos se nos escapó porque si no, no hubiese pasado esto. Y claro, el venezolano lo sabe, algún detalle no fue respetado y justo en la previa del vital encuentro por Libertadores, la eliminación es un golpe en lo anímico, deportivo y económico, pero hasta acá aún no hay un mea culpa de lo ocurrido con los positivos. Sí, indiscutiblemente es una circunstancia inesperada. Ante un rival difícil, sabíamos que iba a ser complicado, por más que ellos venían con muchas bajas. Es difícil por todo lo que se está viviendo, no solo lo que se vive acá, sino lo que se vive en el país.
están saliendo muchos contagios últimamente y bueno, esta vez lamentablemente nos toca. Ahora a la U no le queda más que enfocarse en el inicio de torneo y esperar que los contagiados se recuperen. El COVID no solo dejó fuera a gran parte de los jugadores universitarios, sino que también la Copa Libertadores ahora es historia. Eso con el equipo masculino, porque también revisamos lo que aconteció en la Copa Libertadores con el equipo femenino que jugaba las semifinales, el paso a la final de esta Copa Libertadores ante Ferroviaria, el equipo brasileño. Penal para la U y vea lo que pasa. Falla Yesenia López a los 41 minutos del primer tiempo. La U, que participaba por primera vez en este campeonato, mostró gran participación, gran ejecución, llegando hasta la definición a penales. Falla Rebeca Fernández para la U en una definición que se extendió. Gol para las brasileñas Patricia Sochor y falla Fernanda Ramírez, con lo cual se sentencia la eliminación de los azules en esta Copa Libertadores femenina. Aplaudir en todo caso lo que hicieron las muchachas. Lógicamente hubo jugadores que no pudieron venir. Martín Lasarte dio a conocer su primera nómina al mando de la selección chilena. Destacan los viajes de Claudio Bravo y también Gary Medel. Bolivia será el primer rival del técnico uruguayo al mando de La Roja. Se definió la sede, duelo que será jugado en el Teniente de Rancagua este próximo viernes a las 22 horas. Es el primer partido oficial de Martín Lasarte. La era Machete en La Roja toma forma. El próximo viernes a las 22 horas hará su debut Martín Lasarte con la selección chilena. Será ante Bolivia, en Rancagua. Y es una buena oportunidad tanto para ver jugadores de ámbito local como también jugadores que vienen de fuera. Nos quedó un sabor amargo raro, como que nos hubiera gustado jugar. Ese era su deseo y se cumplirá, aunque no por los puntos. El amistoso ante los altiplánicos asoma como una gran oportunidad para que se comience a notar la mano del charrúa. Como novedad destaca que vendrán a Chile desde Europa Claudio Bravo, Gary Medel, Fabián Orellana y Enzo Rocco. Lógicamente hubo jugadores que no pudieron venir de Europa por diversas circunstancias. Circunstancias vinculadas a la pandemia. Varios equipos no quisieron pasar a sus jugadores. Pero hemos podido al final tener una lista completa con 24 futbolistas, 10 de fuera y 14 que juegan acá en Chile. De ligas americanas vendrán jugadores destacados como Sebastián Vegas de Monterrey de México, César Pinares de Gremio, Ángelo Arauz de Corinthians, Pablo Galdames de Vélez Sarsfield de Argentina y Jan Meneses del León de México. Sí, los jugadores están llegando del domingo 21 al lunes 22. Nos concentraremos en un hotel en Santiago, en Burbuja. Del medio local destacan Luis Jiménez, el merecido llamado de Ignacio Saavedra, José Pedro Fuensalida, Ángelo Enríquez de la U y la experiencia de Jan Boisellur, que jugará con Coquimbo Unido en la Primera B. Y entendemos que es una lista lo suficientemente competitiva para poder afrontar este partido contra Bolivia. Martín Lasarte y su primera nómina a Machete debutará ante Bolivia en Rancagua el próximo viernes a las 22 horas con Qatar 2022 en mente. Revisamos de inmediato lo que aconteció en la Europa League, octavos de final. Y ahora revisamos lo que aconteció en Milán frente al United, que en la ida habían igualado 1-1, pero en Italia, con el gol de Pogba a los 42 del segundo tiempo, pone la ventaja, el triunfo y la clasificación para el ex equipo de Alexis Sánchez, los Diablos Rojos de Manchester. Sí, y vos fíjate que la acción acabó. Y regresamos con este señor Ronaldinho, que hace unas semanas volvía a sonreír tras salir de la cárcel, pero tras la muerte de su madre, el ex astro del fútbol mundial volvió a recaer, señalan en sus excesos. Sus amigos están preocupados, dicen que no para de beber todo el día. Fue un 2020 para el olvido. Estuvo 171 días tras las rejas, quedó en libertad y justo cuando Diño volvía a sonreír. Ahora, saliendo de la cárcel, ya lleva como $1 millón ganados.
Le tocó vivir uno de los momentos más difíciles de su vida. E agora uma notícia triste desse final de semana. Morreu na noite de ontem em Porto Alegre, Dona Miguelina, a mãe de Ronaldinho Gaúcho. En diciembre de 2020, la madre de Ronaldinho se contagió de COVID-19 y el 20 de febrero de este año falleció. Eran unidos, se amaban y demostraban su amor en público. Por eso, la muerte de doña Miguelina Eloy Asís dos Santos destruyó emocionalmente a Diño, quien por estos días sufre lamentables consecuencias. Los amigos de Ronaldinho están preocupados por las fiestas y el exceso de bebidas alcohólicas tras la muerte de su madre. El medio brasileño Lance asegura que el exastro del Barcelona está sumergido en días interminables de fiestas y alcohol. Todos los días es una fiesta. Ronaldinho comienza a beber por la mañana vodka, whisky, gin y solo deja de tomar a la mañana siguiente. La publicación también afirma que Diño, quien vive en una fortaleza en Porto Alegre, está rodeado de malas compañías que, lejos de ayudarlo, lo incentivan en peligrosas rutinas de desenfrenos. La voz de alerta está activada. Ahora hay que esperar a quienes puedan ayudar al retirado futbolista, quien con 40 años está luchando contra los excesos y también contra la pena más grande de su vida. Y con esta triste noticia finalizamos el bloque deportivo de hoy. Pausa comercial, pero usted sigue informándose en 24 Horas Central. Que esté muy bien, muy buenas noches. De regreso con la noticia, le contamos que el Banco Central informó que la economía nacional se contrajo un 5,8% durante el año pasado. Esto a consecuencia, naturalmente, de la pandemia. Si bien la cifra es mejor que el 6% que se había proyectado de manera preliminar, es la peor caída, en todo caso, en casi 40 años. Solo para buscar cifras, tendríamos que llegar hasta el año 1982, que se registra algo parecido, cuando la economía cayó un 11%, todo esto a raíz de la crisis económica de ese periodo. Según la entidad, el impacto de la crisis sanitaria se evidenció en gran parte durante el segundo y tercer trimestre, donde el Producto Interno Bruto se contrajo un 14,2% y 9% respectivamente. Los sectores servicio y construcción fueron por lejos los más afectados, especialmente transporte, restaurantes y hoteles. Esta es noche de maestros del engaño. Rastreamos a un supuesto arquitecto, ingeniero y constructor civil, que ofertaba por internet construir viviendas a un tentador bajo costo. Claro, los denunciantes están acusando que tras esta promesa, este falso profesional simplemente se quedaba con los ahorros de las familias y nunca edificaba. Mire. Porque Santiago no es Chile, viajamos hasta el sur para conocer a un supuesto arquitecto, ingeniero y constructor civil sobre quien pesan diversas denuncias en su contra. Ahí está. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Don Cristian Rogel? Está bien. Sí, usted es don Cristian Rogel. Ya. Mi nombre es Alejandro Monese, yo soy periodista de TVN. Ya. Lo estoy ubicando porque usted ha estafado a mucha gente. Tenemos denuncias de distintos lugares acá en la región. Me dejó los puros palos parados casi y el techo. Nada más. Nunca llegaron los materiales. Yo lo llamaba, no contestaba. Lo citaba, no llegaba. Nos dijo, ya voy a ir con los camiones, pero en medio estén atentos. Hasta los días de hoy, nada. Después cortaba la llamada, desde ahí. Les ofrecía construir el sueño de la casa propia, pero les arrebataba sus ahorros y la ilusión. Tras embaucarlos, desaparecía para siempre de sus vidas. ¿Usted se presenta como arquitecto, ingeniero? No, yo soy ejecutante, ingeniero, ¿no? No, ejecutante. Pero tiene muchas denuncias. Yo diría que le pasé más de 100 millones de pesos, mucho más. Me estafó con 15 millones. 11 millones de pesos. Acá en este momento hay una familia donde usted no puso ni siquiera un palo y le cobró 11 millones de pesos. Ahora queremos la devolución del dinero. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Usted es Cristian Rogel o no? No. ¿Usted me dijo que no? Nosotros ¿No es Cristian Rogel? ¿No es? No sea sinvergüenza. Estafador. No, señora, no somos estafador. Yo no soy estafador. Ojalá lo descubrieran el sinvergüenza y lo vea a todo Chile
que es un sinvergüenza de primera. Esta noche conoceremos en detalle su forma de actuar y la compleja telaraña de mentiras que utiliza para engatusar a sus víctimas. Hoy, inmediatamente después de las noticias, un nuevo capítulo de Maestros del Engaño. Maestros del Engaño. A todos nos puede tocar. ...24horas.cl. Esta es la invitación, conoce tu candidato o candidata. Es nuestra plataforma, la desarrollamos en 24horas.cl y te va a permitir conocer más de 900 propuestas de candidatos y candidatas constituyentes para las elecciones de abril. Tiene ventajas, es rápida, es simple y te va a permitir estar informado e informada de las ideas de